Tardes, mis hermanos, todos que están aquí presentes y los que nos están mirando por los medios también. Dios los bendiga a todos, porque estamos aquí haciendo lo que debemos estar haciendo, aprendiendo de la palabra, que para eso el Señor nos las ha dejado, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bueno, Dios santo, te alabamos, te bendecimos en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado un día más de vida, Señor. Gracias te damos, Señor. Y gracias por tu provisión, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, cada día. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues esta noche nuestra pastora no está aquí con nosotros, pero seguramente nos está mirando desde donde está. Y le damos gracias a Dios por la vida de ella, que Dios, el Señor las bendiga donde quiera que está en este momento. En las clases pasadas, la pastora había estado hablándonos sobre algunos temas de esta lección que ya tiene 5 o 6 clases, ¿verdad? Y que nos habla de Dios el Padre y de la acción de Dios con el ser humano, de la creación, de las cosas que Dios nos da, de lo que Dios nos promete, de lo que Dios hace a través de su Hijo, de una serie de cosas, pero todo habla sobre el Padre. Y vemos que ella nos había venido hablando en las clases pasadas de que Dios hizo al ser humano a su imagen y conforme a su semejanza. Una de las clases hablaba de eso. Es decir, que puso en nosotros muchas cosas que proceden de Dios mismo, muchos atributos, porque se llaman atributos todas esas, vamos a decir, todas esas virtudes que tiene Dios, se llaman atributos de Dios, que son atributos comunicables, los que nos puede comunicar a nosotros y darnos a nosotros, y los incomunicables, que son lo que Él no nos puede pasar a nosotros. Hay cosas que Él no nos puede dar a nosotros, como la infinidad, ¿verdad? Como el ser todopoderoso, el ser, vamos a decir, el Dios eterno. No, Él no nos puede pasar a nosotros cosas que solo son de Dios. Y vemos entonces que Él nos puede dar a nosotros otras cosas, otros atributos de Él que son comunicables al ser humano. Y Dios puso en nosotros muchas cosas que provienen de Él. Una de ellas, uno de esos atributos comunicables es la eternidad. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Decía en la lección pasada que Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo y que ha puesto eternidad en el corazón del hombre desde el principio. Ha puesto eternidad sin que el hombre alcance a comprender la obra hecha por Dios, porque muchas veces nosotros mismos no entendemos muchas de las cosas que Dios hace, pero Dios no lo hizo con ese propósito de que nosotros no entendiéramos. Es que el pecado que heredamos de Adán nos ha dañado en muchas cosas. Ese no fue el propósito de Dios. El propósito de Dios era que el ser humano fuera un ser pleno y que pudiera usar todas las cosas, todas las bendiciones, todos los atributos y todo lo que Dios le dio para gozar y disfrutar. Pero el asunto del pecado, nuestros primeros padres nos los han pasado a nosotros y entonces nos han dañado en muchas cosas. Eso nos ha dañado. Entonces, al no entender mucho la eternidad, que es una de las cosas espirituales, y la parte espiritual es lo que se ha dañado en el ser humano. Al ser la eternidad algo espiritual, pues el ser humano no comprende bien qué es lo que Dios le ha dado en eso que Dios quiso que nosotros entendiéramos sobre Él.
Por ejemplo, esa eternidad, Dios tiene eternidad y Él nos pasó la eternidad a nosotros. Y aunque la tenemos, no la podemos entender. Y por eso nos aferramos a las cosas de la tierra. Nos aferramos demasiado a las cosas de la tierra porque no podemos comprender bien ese principio de eternidad que Dios nos pasó a nosotros. El ser humano necesita a Dios, necesita volver a restaurar la relación con Dios para poder entender todas las cosas, pero no sabe cómo. El ser humano nace y desde pequeño está en un tormento, vive en una búsqueda continua de cosas. Uno nace y comienza ya desde pequeño a portarse mal. Desde pequeño uno pregunta muchas veces, pero si todavía es tan pequeño, ¿por qué hace eso? Pero es que está en nosotros. El gen del pecado está en nosotros, el gen de la maldad pasó a nosotros. Y eso es lo que ha distorsionado muchas de las cosas que Dios nos ha dado. Y por eso no la podemos manejar. Nacemos y no entendemos muchas cosas, no entendemos muchas de las angustias que tenemos, muchos de los tormentos que tenemos, no lo entendemos. Y por eso es que mucha gente tiene que buscar ayuda psicológica muchas veces, buscan psicólogos, porque hay personas que no pueden manejar su vida. No son tan fuertes, no pueden manejar su vida. Entonces buscan cosas en el lugar donde no está, porque no entienden que es algo eterno y que como lo que se perdió es eterno, lo que necesitamos para poder restaurar nuestra vida debe ser eterno también. Entonces vemos que por eso es que lo que necesitamos es a Dios, porque nacemos ya separados de Dios. Cuando Dios creó al hombre, había una comunión entre Dios y el hombre. Adán y Eva estaban juntos con Dios, participaban de todo con Dios. Pero al separarse de Dios por el pecado, porque Dios no puede estar con el pecado, no puede convivir con el pecado, entonces pues ya nosotros estamos separados de Dios. Y cuando el ser humano nace, ya sin esa parte espiritual, pues solo nacemos en cuerpo y alma. Y el alma maneja nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero no maneja lo espiritual. Lo espiritual solo Dios nos lo puede dar. Y es por eso que nacemos apartados de Dios y estamos siempre buscando algo que se nos ha perdido y no sabemos dónde. Hay confusiones, hay inquietudes. El ser humano cree que necesita a veces, no, es que me tengo que enamorar o casarme, y se casa, y no era eso. Y no, yo lo que quiero es estudiar, seguramente que necesito una carrera para yo reforzar mi vida y hacer, y se gradúa, y puede hacer 2 carreras, y puede hacer otra, y no era eso tampoco. Es que necesito dinero, es que no tengo suficiente dinero. No, busca el dinero, hace negocio, se pone diligente a buscar y llega el negocio y llega el dinero. Pero tampoco era eso. Siempre va a haber una inquietud cuando no se conoce a Dios. Solo Dios nos puede completar. Solo Dios completa el vacío del ser humano. Un psicólogo no nos puede ayudar, porque un psicólogo es hombre igual que nosotros y está en la misma debilidad que nosotros. Puede tener un poco más de conocimiento, un poco más de ciencia, pero está tan cojo como nosotros. Nacemos cojos de nacimiento. Entonces nadie nos puede ayudar más que Dios, encontrar a Dios.
¿qué nos aparta de la presencia de Dios? Como nacemos en la carne, las cosas del mundo que están alrededor de nosotros son todas cosas de la carne. Entonces, eso es lo que encontramos en el mundo, cosas de la carne. Cosas que solo satisfacen la carne. Entonces, nos entretienen y nos apartan de seguir buscando a Dios. Muchas veces las cosas de la carne nos agarran y nos entretienen ahí y no nos permiten seguir buscando en esa búsqueda que tenemos. Y entonces, pues, tardamos muchas veces en conocer a Dios. Por eso es que uno conoce a Dios temprano, jovencitos, chiquitos, como Hannah, que tuvo, vamos a decir, la gracia de Dios de conocerla pequeña, donde no va a sufrir lo que nosotros sufrimos. Yo conocí al Señor a los 42 años. Ya había pasado suficientes situaciones. Cuando uno conoce al Señor pequeño, uno se libra de muchas cosas. Así es que le damos gracias a Dios por los niños que nacen en las casas cristianas. Entonces, como nacemos nosotros en la carne, eso nos entretiene y no nos deja llegar pronto a Dios. La herencia del pecado ha borrado esa parte espiritual que nosotros necesitamos tener activa, ¿verdad? Y desde el principio cada cual se aparta por su propio camino, dice Dios. Dice, cada cual se apartó por su camino. Dice en Isaías, cada cual se aparta por su camino. Y coge el camino que no era el camino que Dios tenía para nosotros. Así es que vamos a ver que hay una manera que Dios estableció para poder llegar a Él. Y ahí es que está el título de la lección de hoy, donde quedó la pastora, que es ¿cuál es el camino para llegar a Dios? ¿Cuál es el camino correcto para llegar a Dios? ¿Cómo dejamos nosotros esa búsqueda incesante, esa inquietud de andar caminando por el mundo y buscando, en una búsqueda insaciable? ¿Cuál es el camino que Dios tiene trazado para ir al cielo? Para establecer esa relación con Él, volver a establecer esa relación con Él. Dice, muchas personas creen que merecen ir al cielo por medio de sus propios esfuerzos, es decir, hacen muchos esfuerzos, haciendo lo mejor que pueden, creen algunos. Otros creen que por medio de buenas obras, dando ayuda a la gente, creen que están ya bien con Dios porque están haciendo buenas cosas. Otros creen que yendo un domingo a la iglesia pueden también estar bien con Dios. Otros creen también que porque han nacido en una casa cristiana ya nacieron en el evangelio y están con Dios, pero no es así. No es así. Eso no es lo que Dios tiene establecido. Dios ha provisto una sola manera de llegar a Él. Y esa sola manera es Jesucristo. Y el mismo Jesús lo revela en Juan 14:6. Juan 14:6 podemos ver cómo el mismo Jesús nos dice de qué manera nosotros podemos restablecer nuestra relación con Dios. Uno de los discípulos, Tomás, le preguntó, Señor, ¿cuál es el camino? No lo sabemos. Y él le dijo, Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso fue, el mismo Jesús respondió. El mismo Cristo Jesús revela cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? En estas lecciones también hemos hablado, las lecciones que le tocaron a la pastora Ruth, sobre el nuevo nacimiento. Hablamos del nuevo nacimiento. Pues
Ese es el camino. Nacer de nuevo, porque nosotros ya lo que nos falta es la parte espiritual que fue rota, que fue borrada por el pecado de Adán. Y es lo que resulta cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Ahí se conecta de nuevo el ser humano con Dios. En esa oración de fe que hacemos. Entonces, la única manera de pasar la eternidad en el cielo es creyendo en el Señor Jesucristo. Creyendo, y no hay ningún otro medio de salvación. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre, no hay ningún otro ser humano ni nadie que sea Jesucristo, solo Jesucristo. Es el único. Por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis en predicar la palabra de Dios. Porque mucha gente cree, no, porque yo voy a tal iglesia y unos creen en Buda, el otro cree en Confucio, el otro cree en Mahoma, el otro cree en la Virgen María, el otro cree en los santos. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y si esta es la palabra de Dios, la verdad está aquí. Si esta es la palabra de Dios, la verdad está aquí. No hay nadie más, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos que no sea Jesucristo. Igual, Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. No hay nadie más, solo Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre solo para eso. Jesucristo es Dios. Es Dios y vivía ya con Dios. Pero se hizo hombre, vino a la tierra y se hizo igual que nosotros. Se engendró en el vientre de una mujer igual que nosotros. Solo para vivir como nosotros, nacer como nosotros, vivir y conocernos a nosotros. Y pasar por lo que nosotros pasamos y poder pagar el precio de nuestra culpa. Él tuvo que hacerse uno igual que nosotros. Así es que vemos que una persona nunca va a poder llegar al cielo por sus propios esfuerzos. Haciendo lo mejor que pueda, no. Manteniendo una buena vida, tampoco. Haciendo buenas obras, tampoco. Todo eso es bueno y todo eso es digno de encomio. Es bueno todo eso y lo vamos a hacer, pero después que seamos salvos. Se nos cuentan las obras después que somos salvos. Las obras que tú haces antes no se te cuentan. Aunque tú te portes bien y hagas lo que sí, está muy bien. Aquí en la tierra estarás bien con los seres humanos porque ellos ven que tú eres bueno y tú estarás bien, pero no te sirven para entrar al cielo. Esas obras no te sirven para la salvación. Esas obras se te cuentan a ti como buenas obras cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador y ya tú haces buenas obras porque eres salvo, no para ser salvo. Las obras no son para ser salvos, sino porque ya eres salvo. Entonces, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque dice el Señor en Efesios 2, 8 y 9. Mire lo que dice Dios. Porque es por gracia. Yo soy que le doy el regalo a ustedes. Ustedes no van a trabajar para ganarse ese regalo, porque no quiero que nadie coja mi gloria. Soy yo que le doy el regalo. Es por gracia que ustedes han sido salvados mediante la fe. Y eso no procede de ustedes, sino de mí, dice Dios. Es de un regalo de Dios. Y por eso Jesucristo hizo todo lo que había que hacer.
en el lugar de nosotros. Él hizo todo lo que nosotros teníamos que hacer. Él cumplió todo lo que nosotros hubiéramos tenido que cumplir si hubiéramos podido para poder pagar el precio. Para nosotros es gratis, pero para Jesucristo le costó mucho. ¿Verdad? A Él le costó bajar del cielo, bajar de su trono de gloria y ponerse aquí a pasar trabajo con los seres humanos y ser burlado y ser perseguido y ser maltratado, siendo Dios, pero Él soportó todo para poder pagar el precio del ser humano, porque nosotros no lo podíamos hacer. Nosotros no podíamos hacerlo. Y Él lo pagó. Entonces, por eso es que dice Juan 1, el 12 y el 13. Más, ¿a cuántos los recibieron? A cuántos recibieron a Jesucristo, a los que aceptaron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, dice. Estos no nacen de sangre ni por deseos naturales. Es decir, no como nacen los seres humanos en la tierra, que tiene dos personas que enamorarse y casarse y todo y tener sus hijos. No por deseo de hombre, dice aquí, ni por sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Por eso es que dice que nacemos de Dios y que somos hijos de Dios, hijos de Dios. Dice, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos por buenas obras, como dijimos, por buen carácter, por nuestros propios méritos o esfuerzos. Fue que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Fue Cristo que vino a morir por nosotros. Entregó su vida por causa de nuestros pecados. Él tuvo que pagar el precio que nosotros no estábamos capacitados para pagar. ¿Por qué no estábamos capacitados? Porque somos pecadores desde que nacemos. Es más, nacemos y antes de abrir los ojos ya somos pecadores. Porque es que nacemos con el pecado en nosotros. Está en nuestros genes, en nuestro ADN. Ya nacemos con el pecado. Entonces, por eso es que tuvo Cristo que venir, porque nosotros no podíamos pagar. Dios no podía quitarnos la culpa siendo nosotros pecadores. Tuvo que pagar uno inocente, que nunca pecó, que vivió una vida como todo ser humano, hizo todo lo que nosotros hacemos y no pecó. Uno que vino y cumplió con todo lo que se le mandó. Uno que hizo la voluntad de Dios siempre. Es decir, un ser así era el que tenía que pagar. Nosotros no podíamos, porque ninguno de nosotros podemos hacer eso. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Cristo fue el único que tuvo en capacidad de pagar. El mismo Dios tuvo que descender en la persona de Jesucristo y pagar por nosotros. Entonces, para conocer a Dios, primero hay que pasar por su Hijo. Para conocer a Dios hay que acudir a su Hijo, dar un paso personal de fe, personal. Tú mismo eres que tienes que, dentro de ti, llegar a esa convicción, a esa conclusión, arrepentirte tú y dar ese paso de fe. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Nadie viene al Padre. La Biblia dice, esta es la palabra de fe que predicamos en Romanos 10, 8 y 9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca
que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, la mente, el corazón, ¿verdad? Con el corazón se cree para justicia. Es decir, creyendo cumplimos con la justicia que Dios pide. Eso es lo que dice, con el corazón se cree para cumplir con la justicia que Dios pide. Pero con la boca confesamos para ser salvos, para salvación. Es con la boca. Porque las palabras pronunciadas son las que hacen que las cosas se cumplan en el mundo espiritual. Acordémonos cómo hizo Dios al mundo. Dice que fue con el poder de su palabra, que todo fue hecho de la nada. Así es que cuando algo tiene que hacerse, hay que decirlo con la boca, dice la palabra, porque con el corazón se cumple con lo que Dios pide, con la justicia. Cuando tú crees y te arrepientes, tú estás cumpliendo porque tú estás arrepentido y eso es lo que Dios quiere. Pero con la boca confesamos para salvación. Entonces, cuando confiamos en Jesús, somos salvos y ya estamos listos para ir al cielo. Es la única manera, ¿verdad? Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero también dice que el que no cree, ¿qué dice del que no cree? Mira lo que dice ahí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Por eso hay que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Es por eso que tenemos que agarrarnos de Jesucristo, que es la única manera de nosotros llegar a Dios. Es la única manera. Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es el único que Dios envió. En otras palabras, no somos salvos por obras. Hacemos obras después que somos salvos. Así es. Hacemos buenas obras después que ya somos salvos. Porque somos salvos es que hacemos buenas obras. Es por la fe en el Hijo de Dios. Y Él ya pagó el precio de nuestras culpas en la cruz. Ya Él lo pagó. La salvación es gratis para nosotros, porque ya Jesús pagó. Él pagó con todo el sufrimiento, con todo el desprecio, con todo el descrédito, con todo el maltrato. Él pagó. Un ser tan santo, que tuvo que venir aquí en un mundo tan perdido, ¿verdad? A meterse aquí. Y Él lo hizo por nosotros. Jesús sufrió mucho más por el problema moral que por el problema físico. Jesús sufrió más por el problema moral de tener que verse en un momento separado de Dios, como nosotros nos hemos visto desde que nacemos, separados de Dios. Jesús tuvo que verse en la cruz en un momento separado de Dios, como nacemos nosotros. Por eso fue que Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque fue ese momento, Él tuvo que pasar eso para entender al ser humano, para entenderme a mí, que no soy nada. Y Jesús tuvo que hacer eso. Jesús tuvo que pasar ese dolor moral, esa separación del Padre, que fue más que el sufrimiento físico para Él. Fíjate que eso era lo que lo angustiaba en Getsemaní. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Él pensaba en eso, Él no estaba pensando en el maltrato físico.
era en la separación de su padre, que son uno. Mi padre y yo somos uno. Eso era lo que lo tenía angustiado hasta la muerte, dice la palabra. Angustiado hasta la muerte se vio Jesús. Entonces vemos, hermanos, que nosotros confesamos con nuestra boca nuestro arrepentimiento, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y esa oración de fe la podemos nosotros hacer, llevar cualquier persona a hacerlo. Cuando nosotros le predicamos a alguna persona que nunca ha hecho la oración de fe, tenemos que decirle, tú quieres hacer la oración de fe, tú quieres recibir a Jesucristo, tenemos que hacerlo. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que cada uno conozca a Jesucristo en un momento. Y decirle a algunas personas, como le he dicho yo, mira, tú no quieres hacerlo ahora, pero si tú te ves en una situación, en un aprieto, en una angustia grande, tú misma puedes hacer, tú sola. Tú no me necesitas a mí para hacer la oración de fe. Tú puedes hacerlo. Cualquier persona puede hacerla sola, solo con el Señor, entre ella y el Señor. Puede hacerlo. Puedes decirle, Señor Jesús, entra en mi vida, mira el momento que estoy pasando, yo me arrepiento de todos mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador, cámbiame, cambia mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida, acepto, Señor, esa muerte que tú tuviste en la cruz como mi propia muerte, Señor, como que tú pusiste tu cuerpo donde era yo que merecía estar. Y uno puede hacer esa oración de fe, uno solo. Así es que cualquier persona que me esté oyendo y nunca haya hecho eso y quiera recibir a Cristo y está solo, puede hacerlo, puede decirle, entra a mi corazón, cambia mi vida. Y está segurito, como dice la palabra de Dios, que usted va al cielo, porque si usted lo hace con toda convicción, arrepintiéndose de sus pecados y con esa fe en que realmente Jesús murió por usted en la cruz, Dios lo salva. Entonces, cada uno en tiempos tan angustiosos como los que estamos viviendo, tiene que estar preparado para eso. No sabemos en qué nos vamos a ver. Cada uno esté preparado para estar ayudando a otras personas y para hacer también ellos mismos esa oración de fe. Entonces, por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí hay un par de preguntas que ya se van a contestar quizá en la próxima lección. Una es, ¿cómo puedes obtener la salvación? Esa ya le estamos hablando ahora. Pero hay una pregunta que va a tener contestación en la lección próxima, que es la última de esta serie. Y dice, si te murieras ahora mismo, ¿sabes con seguridad que vas al cielo? Así es que la próxima lección, que es la última de esta serie, que comenzamos hace 2 o 3 semanas, en esa se va a contestar esa pregunta. Si te murieras ahora mismo, ¿sabes con seguridad que vas al cielo? ¿Verdad? Pues asegurémonos nosotros y recibamos a Cristo, el que no lo ha hecho, como Señor y Salvador. Ya los tiempos se están perfilando y tenemos que ser inteligentes, ver cómo se están poniendo las cosas y prepararnos para irnos al cielo si hay que irse. Así es que gracias te damos, Padre eterno, bendecimos tu nombre, Señor, y cada día estamos más, Señor, más pegados de ti, Señor, y buscándote, Señor, con más fuerza. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Bendice a cada uno, Señor, a los que nos oyeron también, Señor. Y bendice a la pastora si nos está oyendo en este momento también, Señor, allá donde está. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para estar aquí la próxima semana, el miércoles que viene, Señor, para terminar una
un estudio tan interesante y tan importante. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.